Buenos días, padres de familia, estudiantes. Mi nombre es Jairo Alberto Cuervo Grisales, docente de matemáticas del Colegio Femenino Lorencita Villegas de Santos. Soy matemático con una especialización en matemática aplicada y una maestría en docencia e investigación. El día de hoy en Aprende en Casa vamos a trabajar matemáticas para estudiantes de ciclo 5, en particular grado 11. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, el tema de hoy es el concepto de función y las formas de representar a una función. Vamos a tener 5 tópicos. Vamos a decir primero qué es una función, qué se entiende por el dominio y el rango de una función, qué formas o qué maneras existen de representar a una función. Realizaremos algunos ejemplos y finalmente dejaremos algunos ejercicios para realizar en casa. Si nosotros vamos a definir qué es una función, entiéndase a esta como una correspondencia entre dos conjuntos A y B, donde a todo elemento de A le voy a hacer corresponder un único elemento en B. Entonces, cuando uno habla de una correspondencia, la primera idea que la podemos ver es desde los diagramas sagitales. Entonces vamos a mirar ese concepto. Entonces yo tengo acá el conjunto A, tengo el conjunto B, ¿cierto? Tengo el conjunto A conformado por los elementos 1, 2, 3. En el conjunto B tengo los elementos 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, si yo voy a definir una función de A en B, pues lo primero que tengo que decir es que una función es una correspondencia, ¿cierto? Donde a todo elemento de A le voy a hacer corresponder un único elemento en B. Entonces, todo elemento de A se está relacionando de manera única con algún elemento en B. Entonces, puedo decir que esta relación es una función. Vamos a mirar ahora un ejemplo donde simplemente vamos a tener esa una relación más no a una función. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? El conjunto A, tengo aquí el conjunto B, tengo los mismos elementos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, voy a definir acá una correspondencia. Entonces, ¿esa correspondencia cuál es? La correspondencia es que el 1 va al 5, el 2 va al 4, el 3 va al 6, pero el 3 también va al 5. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Todo elemento de A se está relacionando, pero esa relación que estamos viendo aquí no es única. ¿Por qué? Porque al 3 le estoy haciendo corresponder tanto al 5 como al 6. Es decir, que aquí simplemente estamos hablando de una relación, por lo tanto, esto no es una función. ¿Qué podemos decir? Que una función es una relación, pero no toda relación es función. Recuerden, todo elemento de A estará relacionado de manera única con algún elemento en B. ¿Sí? Ahora, si una función se comporta como una maquinita, entonces cuando usted tiene una maquinita, esta maquinita tiene que hacer un proceso. Algo tiene que entrar a la máquina y esa máquina debe hacer algo y debe producir algo. Lo podemos asociar de esa forma. Entonces, si nosotros tenemos acá una función en matemáticas, nosotros definimos las funciones. Entonces, ¿yo qué le voy a pedir a esa función? Que el número que entra a esa maquinita lo multiplique por 2 y el resultado que le dé le vamos a sumar 1. Eso es. Entonces, si a la maquinita me ingresa el número 1, ¿qué va a suceder cuando ingresa a la maquinita el número 1? Lo va a multiplicar por 2, o sea, 2 por 1, 2, y luego le va a sumar 1, o sea que el elemento que tiene que salir es el número 3. Si a la maquinita ingresa el 0, 2 por 0, 0, más 1, 1,
Es decir que el número que está saliendo cuando ingresa el 0 es el 1. Si a esa maquinita ingresa también un número negativo, por ejemplo el número -3, cuando lo multiplique por -2 me da -6, más 1, -5. Entonces, estos elementos que están ingresando a la maquinita es lo que se llama el conjunto de entrada, que en nuestro primer ejemplo de los conjuntos viene a ser el conjunto A. Ese conjunto de entrada es lo que nosotros vamos a llamar el dominio de la función. Y el elemento o la correspondencia que estoy haciendo, el conjunto de salida, es lo que nosotros vamos a llamar el rango de la función. Entonces, si yo tengo esta función, existen formas de representarla. Una forma es la parte verbal, que es lo que estaba diciendo, y es que el doble de un número le voy a sumar 1. Entonces estoy definiendo mi función de manera verbal. ¿Pero será la única que puedo tener? Pues no necesariamente, tengo otras. ¿Cuáles son esas otras? Entonces, cuando nosotros teníamos los diagramas sagitales, establecíamos unas correspondencias mediante unas flechas. Aquí esas correspondencias también se pueden representar mediante una tabla de valores. ¿Cómo así? Si yo observo acá, ¿quiénes han entrado hasta el momento a la maquinita? El número -3, el 0 y el 1. Al -3 le hice corresponder el -5. Al 0, el 1. Al 1, el 3. Al -2, ¿quién le debo corresponder? -2 por 2, -4, más 1, -3. Entonces, fíjense lo que está sucediendo. O sea que una función también la podemos representar mediante una tabla de valores. Entonces, estas tablas, estoy el componente en X, el componente en Y. ¿Eso qué me está diciendo? Que estas correspondencias o estas tablas de valores, esto que está acá, me representan parejas ordenadas, lo cual significa que la función que yo definí, el doble de un número más 1, también la puedo representar en el plano cartesiano. Es decir, que -3 le hice corresponder el -5, estoy diciendo que estoy ubicando en el plano cartesiano la parejita -3, -5. Es decir, que este eje, que nosotros llamamos el eje X, corresponde a ese conjunto de entrada. Y ese conjunto de entrada, ¿cómo era que lo llamábamos? El dominio de la función. Y este señor lo que hace es corresponder la componente en Y. ¿Qué es lo que corresponde a este conjunto? El conjunto de salida. Y ese conjunto de salida es lo que representamos el rango de la función. Entonces, si aquí a mi maquinita ingresa el -4 por 2, -8, vamos a mirar el plano cartesiano, y si le sumo 1, me va a dar -7. ¿Eso qué me está diciendo? Miren, que estoy ubicando o estoy representando a la función en un plano cartesiano. Entonces, una forma también de representar a una función es utilizando un plano cartesiano. Entonces, yo ya puedo decir que si yo defino la función, el eje X me está representando el dominio, el eje Y me estaría representando el rango o recorrido de la función. Entonces, ahora entremos el 2. Miremos qué pasa. Si ingresamos el 2, pues 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estamos representando otro punto de la función. Ahora, ¿será que esa máquina solo sirve para valores enteros? ¿Será que cualquier número real, si hablamos desde el punto del sistema numérico de los números reales, ¿será que no lo puedo multiplicar por 2 y sumarle 1? Es decir, si entra un medio, ¿será que no puedo hacer la operación? ¿Cierto que sí? La podemos hacer. ¿Eso qué me está diciendo? Que yo puedo entrar a esta maquinita cualquier número. Y si entra cualquier número, ¿qué estaríamos diciendo? Y miren lo que sucede o lo que va a suceder en la gráfica.
esa sucesión de puntos me van a representar una recta. Entonces aquí ya al darle la continuidad a esta función, estoy diciendo que puede entrar a la máquina un medio, pero también pudo haber ingresado menos raíz de 2, pudo haber ingresado menos pi, pudo haber ingresado raíz de 7, y a cualquier número real lo puedo multiplicar por 2 y sumarle 1. O sea que esta representación es su representación algebraica. Y lo que estamos diciendo es que la función escrita mediante una ecuación es de la forma y igual a 2x más 1. Entonces, ¿qué representaciones tenemos? Una representación verbal, ¿cierto? Tenemos también una representación mediante una tabla de valores, mediante el plano cartesiano y mediante una ecuación. Entonces, esos son los tipos de representación que tenemos en una función, ¿sí? Es decir, que esas ideas ya las podemos ver nuevamente aquí. Entonces ya hablamos del dominio, hablamos del rango, ya sabemos que el dominio es lo que va a ingresar a la maquinita, ¿cierto? Tenemos que tener claro que uno define es una función y ese conjunto de salida es lo que llamamos el rango de la función, ¿sí? Las formas de representar una función ya lo establecimos verbalmente. En este caso tengo un ejemplo diferente. El doble de un número real sumándole ya no 1 sino 3. Entonces su representación algebraica o mediante una ecuación pues va a ser 2x más 3. Si nosotros graficamos esa expresión, por ejemplo en GeoGebra, podemos ver que eso me va a representar una recta. O sea que este tipo de funciones, que son las que ustedes van a estudiar más adelante, en este caso sería una función lineal, que si yo no la quiero representar algebraicamente, puedo mirarla desde el punto de vista de una tabla de valores o numéricamente. Entonces, si yo reemplazo aquí, me da menos 2 por 2, menos 4, más 3, menos 1, y así puedo generar estas tablas de valores. Entonces, vamos a ejemplificar estos conceptos para después dejar la actividad que ustedes van a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a mirar, determine cuáles de las siguientes relaciones son funciones. Y la idea es cuál, que yo les voy a dar alguna representación y ustedes me van a decir, o vamos a ir mirando, si eso es o no es una función. Entonces tengo la siguiente relación. Entonces, si nosotros miramos esta relación, ¿qué estamos diciendo? Estaríamos diciendo que tengo estos elementos y les estoy asignando esto que está aquí. Entonces la pregunta es, ¿esta relación es una función? Podemos decir que sí es una función. ¿Por qué podemos decir que es una función? ¿Quién es nuestro conjunto A? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. El menos 3 va al 5, el menos 2 va al 5, el menos 1 va al 5, el 0 va al 5. Todos, entonces si yo veo acá, ¿cierto? Si este es mi conjunto A y este es mi conjunto B, todos de aquí se relacionan con el mismo, pero toda la relación es única. Entonces es una función. La relación 3, 7, menos 2, 6, 4, 8. Entonces aquí ya lo estamos dando como parejas ordenadas. 3, 10. ¿Esto es una función o simplemente es una relación? Entonces, si observamos, estoy diciendo que al 3 le estoy asignando el 7, pero al 3 también le estoy asignando el 10. O sea que la correspondencia no es única. Es decir, que eso no es una función. Entonces, si nosotros miramos, es un momentico acá en nuestro tablero, ¿cierto? Podemos tener lo siguiente. En realidad, en el primer escenario que teníamos, ¿cuál era? El primer escenario era que teníamos lo siguiente. Teníamos acá, si lo veo aquí, estaba A, teníamos a B, establecía aquí la correspondencia y varios de estos se relacionaban con uno de aquí. Entonces podemos decir que esto sí es una función.
Mientras que en el segundo ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Aquí estaba A, aquí está B. Ojo, son conjuntos, no son bacterias. Bueno, entonces aquí tenemos acá varios elementos, ¿cierto? Pero existe un señor por aquí que le estoy haciendo esto. Entonces, la relación no es única. Entonces, por eso estábamos diciendo que no es función. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si seguimos con nuestros ejemplos, ¿cierto? Vamos a mirar otro. Tenemos en un conjunto a nuestros estudiantes, tenemos en otro conjunto las asignaturas que ven esos estudiantes y la relación que vamos a definir es tener preferencia por alguna materia. Supongo que todos tienen preferencia por matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que a José le estoy haciendo corresponder matemáticas, solo tiene como preferencia esta materia. A Anita, ¿cierto? Le estamos haciendo corresponder matemáticas y biología. Es decir, que a ella le gustan las matemáticas, pero también le tiene preferencia por la biología. Lo mismo aquí con Raúl. Raúl tiene preferencia por biología únicamente. Silvia también por biología, pero si observamos a Luis, prácticamente tiene preferencia por casi todas. Entonces, esta relación tener preferencia ante una materia es una función. Efectivamente, esto que tengo aquí no es una función, porque tengo varios de aquí que se relacionan con más de uno de acá. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a determinar cuáles de las siguientes funciones, nuevamente, son funciones. Entonces, miren acá, tenemos esta curva, ¿cierto? Este lugar geométrico. Si ustedes se acuerdan de la clase de trigonometría, esto es lo que nosotros llamamos una elipse, ¿cierto? Mal llamada a veces óvalo, pero es una elipse, ¿cierto? Y esa elipse no es una función. ¿Por qué esta elipse no es una función? Entonces vamos a mirarla aquí, que yo estoy diciendo que ese lugar geométrico no es una función, pero ¿por qué no es una función? Entonces mírenlo acá. Si ustedes ven acá nuestra elipse, ¿qué pasa? Que si yo le trazo una recta vertical en cualquier lugar a esa elipse, me va a cortar en más de 2 puntos. Recordemos que este señor representa el dominio, este señor, el eje Y, representa el rango. ¿Qué estaría diciendo? Que al 2 le estoy haciendo corresponder este valor y este valor. Entonces no es una función. Entonces fíjense que aparece una estrategia para mirar si algo de eso no es una función cuando tengo su representación gráfica. Y eso se llama la prueba de la recta vertical. ¿Qué nos dice la prueba de la recta vertical? La prueba de la recta vertical nos dice si usted al trazar una recta vertical corta a la curva en más de un punto, no es una función. O si al trazar una recta vertical en cualquier lugar de la curva corta únicamente en un punto, es una función. Entonces, si yo le aplico aquí la prueba de la recta vertical a este señor, no es una función. Las circunferencias también no son funciones. Las hipérbolas no son funciones. Hablamos de lugares geométricos, ¿cierto? Entonces, ¿qué otro ejemplo tenemos por acá? Vamos a mirar. Tenemos por aquí esta curva. Entonces, vuelvo y hago la pregunta. ¿Será esto una función o una relación? Entonces, si traemos la idea de la prueba de la recta vertical, cuando yo trace una recta vertical a esta curva en cualquier lugar, efectivamente solo la corta en un punto. Por lo tanto, puedo decir que esto sí es una función. Entonces, eso era lo que queríamos presentarles el día de hoy. La idea es que hagamos la siguiente actividad. Este es el enlace. Inmediatamente, cuando tengan este enlace, van a mirar. Aquí les va a salir esta página. Hay una serie de ejercicios asociados a
al tema trabajado el día de hoy y la idea es que podamos hacer gran parte de esas actividades. Muchas gracias, espero hayan entendido este concepto el concepto de función y las formas de representar.